Verdaderamente que rápido pasa el tiempo, sin darnos cuenta ya estamos casi al final de la segunda semana de Pascua y a punto del tercer domingo del tiempo pascual. Y es que el tiempo se va volando y las riquezas de la liturgia, las oraciones, los prefacios, las lecturas de la palabra de Dios verdaderamente nos encienden el corazón, nos van preparando para que en esta vasija de barro que somos nosotros pueda encerrarse para siempre el fuego del Espíritu Santo que recibiremos en Pentecostés. La primera lectura, 5:34 de los Hechos de los Apóstoles, tiene una frase que es para enmarcar del gran Gamaliel, un doctor de la ley, un hombre respetable y que verdaderamente da plenamente en el clavo, no para tener estigmatizados a los fariseos como si todos fueran una pandilla de sinvergüenzas. Y reflexionando sobre qué hacer con los apóstoles y que los meten en la cárcel y el ángel los saca, les prohíben que prediquen y siguen predicando y no hay manera de callarlos, dice: en el caso presente os digo que no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, simpatiquísimos, esta gente del templo, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre con mayúsculas, se refiere a Jesucristo. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Si esto es de Dios, no hay quien pueda con ello. Y esto hay que decirlo de la Iglesia Católica. Si la Iglesia es cosa de Dios, que nadie la va a destruir. Podrá desaparecer del norte de África o de regiones de China o de Arabia Saudita. Pero si la Iglesia es un proyecto de Dios, como lo es, la gente vive aterrorizada como que nos van a cerrar la empresa, pero por Dios, que esto no es un invento nuestro, que esto es obra de Dios, obra del Espíritu Santo, es donde sopla fuerte el ruaj, el Espíritu de Dios, el espíritu de la llama del cirio encendido. Y es importantísimo, porque si la idea es de Dios, no hay quien pueda con ello. A ellos los azotan, los hacen sufrir, los mandan callar, y ellos encantados de la vida, de haber sufrido por el nombre de Cristo. Y en el Santo Evangelio, 6:1-15 del Evangelio de San Juan, leemos que en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno les toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres, eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Mirad, es un discurso importantísimo y es una maravilla que la Iglesia nos los presente en tiempo de Pascua, porque el misterio de la Eucaristía, Cristo, pan de vida, cáliz de salvación, es el fruto maduro
de la Pascua. Todo el misterio pascual queda encerrado, queda contenido en la Pascua del Señor, que es lo que celebramos en cada Santa Misa, en cada Sagrada Eucaristía. Y es importantísimo atenerse a los signos, a las palabras en las que se fija el evangelista, en que se fija el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado al evangelista, porque esto no es palabra de San Juan, esto es palabra de Dios, es Dios que habla a su pueblo. En primer lugar, la importancia que tienen los enfermos, no lo pasemos por alto. Dice, lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Mirad, un campo privilegiado para que la Iglesia manifieste al resucitado son los enfermos. En un tiempo donde son un desecho, un desguace, donde se aprueba la eutanasia, donde no son más que un estorbo, un cacharro inútil, donde no son más que chatarra humana, los enfermos son el campo privilegiado de la revelación de Dios. Continuamente son el medio en el cual nuestro Señor Jesucristo se manifiesta al mundo y hace sus signos precisamente en el mundo del dolor. Y qué orgullo es para la Iglesia, saber reconocer en Jesucristo resucitado, presente en el misterio pascual, el misterio de la cruz, en cada enfermo. Pues que nosotros, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, que no dejemos pasar nunca las oportunidades de manifestar la presencia de Cristo muerto, sufriente y resucitado en cada enfermo. El enfermo aglutina a gente. Hay mucha gente que se reconcilia alrededor de la cama de un enfermo. Los enfermos son ocasión para que mucha gente en un hospital rece lo que hace años que no ha rezado en una iglesia. Por eso el enfermo es el campo donde el Señor siembra semillas de vida eterna. La enfermedad es una gran ocasión para la conversión del mismo enfermo. Y entonces dice que Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y dice, estaba cerca la Pascua, y es interesante porque dice, la fiesta de los judíos, como si él no fuera judío, como si esa fiesta ya no iba con ellos. Hombre, el que está escribiendo es un hombre anciano y ya han pasado unos cuantos años de la resurrección de Jesucristo cuando San Juan escribe su Evangelio. Ya la Pascua de los judíos no es la Pascua. La Pascua de los cristianos es una fiesta muy diferente, es una realidad completamente diferente, por eso se refiere a una fiesta que no va con ellos. Y al ver que acudía mucha gente, Jesús, que debía de tener su sentido del humor, le pregunta a Felipe, y dice el Evangelio que Jesús ya sabía la respuesta, era para ponerlo a prueba. A ver qué dice este. ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Nuestro Señor Jesucristo le tenía que preguntar al pobre Felipe semejante pregunta. Y entonces viene el raciocinio. Nosotros muchas veces ante un problema podemos reaccionar naturalmente o sobrenaturalmente. Felipe reacciona naturalmente y hace un cálculo económico. Dice, 200 denarios no bastarían de pan para que a cada uno le toque un pedazo. Este ya había hecho su estadística, había hecho su inventario, sabía perfectamente cuánto pan y cuánto dinero hacía falta. Ante un problema podemos reaccionar de manera carnal o de manera sobrenatural. Luego viene Felipe y hace un cálculo también terrenal. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Perdón, dice el apóstol Andrés. Y entonces es cuando Jesús da sus instrucciones. Que se siente la gente, toma de lo poquito que tiene la gente, lo bendice, lo multiplica y come todo el mundo. Pero eran necesarios esos 5 panes y esos 2 peces. Porque Jesucristo no multiplica el aire. Jesucristo multiplica, bendice el pequeño esfuerzo, el pequeño don, la pequeña entrega que hacemos tú y yo cada día con nuestra vida, nuestros pequeños esfuerzos.
Los pequeños esfuerzos de un párroco, los pequeños esfuerzos de un padre o una madre de familia, de un profesor, de una persona en una oficina, en una fábrica, de un taxista. Los pequeños esfuerzos que hace cada uno en su profesión, el agricultor, el pescador, quien sea cada uno de nosotros. Los pequeños esfuerzos que hace una religiosa en esos apostolados tan preciosos con los que ellas llenan la iglesia de la caridad de Jesucristo. Pues es maravilloso, queridos hermanos, que nosotros podamos ir descubriendo que lo poquito que nosotros hacemos tiene valor de eternidad. Que el Señor hace maravillas con mis 5 panes y mis 2 peces. Pero hay una cosa importante. Será poco, 5 panes y 2 peces, pero ese muchacho ha dado todo lo que él tenía. Y él se quedó sin comer. Se arriesgó, porque con 5 panes y 2 peces, una persona sacia su hambre. Pues ya serían 4.999 hombres. Si era un muchacho sería varón y estaría entre los 5.000. Digo, para que pase hambre todo el mundo, por lo menos que no pase hambre yo. Pero él se arriesga a pasar hambre, con tal de que puedan comer todos los demás. La pregunta es muy sencilla, y es una pregunta eucarística, porque el ofertorio está hecho de lo que el pueblo de Dios entrega y pone sobre el altar. El sacerdote, yo soy sacerdote, pero yo lo único que puedo levantar en nombre de Jesucristo, sacerdote eterno, al Padre, es lo que el pueblo de Dios ha puesto sobre el altar. No puedo ofrecer lo que tú no has traído al altar. ¿Y yo qué traigo al altar cada día? ¿He dado lo mejor de mí mismo? ¿La manera en que estoy viviendo yo hoy mi vida cristiana es la mejor versión de mí? ¿O hay un Christopher mejor que yo no dejo salir? ¿Hay una versión mejor de ti que tú no dejas salir? O tú puedes decir, yo no sé, Señor, si mis 5 panes y mis 2 peces son mucho o poco. Lo que sí sé es que a mí ya no me queda nada. Me encanta esa frase que dice, Señor, que cuando mi vida se acabe, que de mí solo quede ceniza. La persona que lo dejó todo en la arada, como dice la poesía de Pemán, que me encanta. Ya no tengo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada en tiempo de sementera. Lo he dado todo, no me queda nada, me he vaciado del todo. Eso es lo que hace un santo. El santo es aquel que al final de su vida no le queda nada. Su vida es ofertorio. Don José Rivera decía, el venerable José Rivera, mi muerte será mi última misa, donde yo haré la ofrenda de mi vida. Ya no te entrego mis obras, ni mis palabras, ni mis predicaciones. Te entrego mi vida. Y entregarlo es quedarme sin ello, como decía él. Pues que en la celebración de esta Santa Misa, cada uno se pregunte, yo me pregunte, hoy, en este altar, ¿están mis 5 panes y mis 2 peces? Es decir, el todo, todo, todo de mí. ¿O yo me he guardado algún chusco de pan y algún pescadito por si acaso esto del milagro no funciona? Que el Señor, al mirar la ofrenda del altar, vea que lo he dado todo y que a mí, de mí, ya no me queda nada.